apacible y para otros puede ser una carrera de obstáculos y de larga distancia. Por eso el símil, la metáfora del camino nos parecía muy elocuente. Además de agradeceros la asistencia, me gustaría agradecer su ímproba labor a los tres organizadores, a ANSDA, a EDOCAT y al Colegio Velázquez, sin cuyo trabajo y buen hacer no habrían podido celebrarse las mismas. Como habréis observado en los trípticos de los que os hemos hecho entrega, estas jornadas se componen de una larga serie de ponencias y debates a cargo de diversos profesionales educativos, psicológicos y médicos, cuanto que abordarán un sinnúmero de temas que van pues desde las intervenciones en el aula a los últimos avances en medicación, a todas aquellas medidas que se pueden implementar en el ámbito familiar. Es decir, estas jornadas, animadas de una clara vocación multidisciplinar, tratan de tocar tanto el ámbito pedagógico y lo educativo, el académico, como el ámbito neuropsicológico, el ámbito farmacológico, el ámbito emocional y el ámbito familiar. Supongo que conoceréis aquella anécdota, acaso apócrifa, del célebre en su momento torero El Gallo, cuando conoció a Ortega y Gasset y le preguntó: ¿y usted a qué se dedica? Y Ortega le contestó: pues mire, yo soy filósofo. Entonces el Gallo se quedó perplejo, enarcó las cejas, se rascó la coronilla y le dijo: hay gente pato. Bueno, pues efectivamente aquí hay gente pato, aquí hay psicólogos, hay pedagogos, hay educadores, hay docentes, hay personas del ámbito sanitario y naturalmente hay padres. Las jornadas, como podéis observar en el tríptico, se desarrollarán de la siguiente manera. En primer lugar, haremos una presentación, después contaremos con 2 conferencias y finalmente cerraremos con una mesa de debate antes de hacer una breve pausa para el café, que se servirá, como podéis suponer, en el hall, donde nos reuniremos y hablaremos durante media horita. Y después volveremos en torno a las 12 menos 10, 12 menos 5, hasta dar término a la 1 y 10, y dar paso al turno de preguntas final. Bien, sin más dilación, voy a pedir que suban al escenario a Teresa Moras, que es la presidenta de ANSDA, la Asociación de Hiperactividad y Déficit de Atención, a Alberto Jiménez, que es el codirector de proyectos y director adjunto de EDUCAT, y a Ángela Martín, que es la orientadora del Colegio Velázquez. Aprovecho asimismo antes de darles la palabra, aprovecho para recordar a todos los ponentes que la brevedad en este caso va a ser preceptiva, que deberíamos ajustarnos sobremanera a los tiempos que nos han sido conferidos y a los asistentes. Bueno, en fin, me gustaría deciros que, como bien habéis visto, tenéis unas hojitas en los asientos. Todas las preguntas que queráis trasladar, os convino que lo hagáis a lo largo de la mañana, se irán recogiendo, hay una serie de personas que irán recogiéndolas. Y en el turno de preguntas final, cuando somos muchas personas y es muy difícil dar la palabra a alzada y tal, pues lo que haremos es que yo esas preguntas se las trasladaré directamente a la 1 y 10 a cada uno de los ponentes para que respondan todo aquello que vosotros tengáis a bien preguntarles. Pues muy bien, cuando queráis. Bueno, buenos días, ya recibida la bienvenida. Como siempre en sábado, dando facilidades para las familias y para los que trabajamos para poder asistir. Entonces, bueno, agradecer la asistencia de nuevo, independientemente de cómo lo ha hecho nuestro coordinador. Yo, para los que me conocen y para los que no, soy Teresa Mora, la presidenta de la asociación de ANSDA. Y vamos a hablar un poco de la asociación desde que hemos empezado, ¿no? ANSDA cuenta ya con 20 años de existencia y en este largo recorrido hay cosas que prácticamente siguen igual, pero ha habido procesos de cambio, ¿no? ANSDA fue una de las primeras asociaciones que se hizo a nivel nacional, junto con Euskadi, Navarra, Valencia y Murcia, me parece que fue, y La Rioja. ANSDA forma parte, a su vez, de la Federación Nacional de Asociaciones, de la que hasta este año he sido secretaria de la misma,
Y a su vez también en 2014 hicimos la Federación Madrileña con el fin de crear un protocolo entre sanidad y educación para facilitar un poco tanto el diagnóstico como la trayectoria del tratamiento de todos los afectados. La asociación sigue cumpliendo una serie de objetivos como al principio, y efectivamente muchas cosas han cambiado. El lema es casi 20 años, como dice el tango, que parece que no es mucho. Ahora nuestros hijos han crecido y desde la Federación Europea donde pertenecemos, todos los años se hace un lema para que sea leído en toda España, haciendo en el mes de la sensibilización. Este año, como veréis en donde os hemos puesto el tríptico, hay una hoja recordatorio de que el día 26 de octubre se hizo el Día Internacional del TDAH, tiñendo España de naranja, y nosotros encendimos las cibeles. Si alguien no lo ha visto, las fotos están por ahí. Y el lema de este año de la Federación Europea es que como los hijos crecen, también se hacen adultos, y este año iba encaminado al adulto. Tenemos que decir desde la asociación, tanto desde la información como de los servicios que prestamos, que luego veréis ahí en unas hojas con toda la trayectoria, no la que hemos hecho, sino todos los servicios que estamos dando, pormenorizados los tenemos ahí. Si nos da tiempo y si el moderador me lo permite, puedo leer el manifiesto de este año, que va precisamente para el TDAH en la edad adulta. Tiempo apremia, tendría que ser muy rápido, Teresa. Bueno, a ver, para una persona que recibe un diagnóstico de TDAH es duro que lo que hasta ese momento era desde la frivolidad y el desconocimiento, un no quiere, un vago, me toma el pelo, se me ha olvidado todo, se transforma en un no puedo, tiene limitaciones para concentrarse, para organizarse y para parar a pensar. Pero más duro todavía es sentir que día a día también nuestros derechos son cuestionados, ninguneados, es decir, sentimos que no encajamos y no nos dejan encajar en esta sociedad. Existe un cuestionamiento frívolo y despiadado del diagnóstico que permite que los responsables sanitarios, educativos y sociales desde el silencio, que se niegan a la existencia del TDAH, basta ya. Queremos un posicionamiento real y visible de las instituciones. Al llegar a los 18 años volvemos a no encajar. El tratamiento farmacológico se elimina e incluso se da el alta. El argumento es que la medicación no está definida para el adulto. No es cierto. En este momento, en el caso que se lleve desde la infancia, el tratamiento puede continuar. Como poco, es curioso que si el coste del tratamiento lo asume la persona, sí puede tomar la medicación. Se nos vuelve a discriminar por una cuestión económica. Sí o sí. Pedimos continuación de la intervención pública a lo largo de la vida. La verdad es que incide un poco en todo esto, pero siguiendo en los tiempos, lo que quería decir es que a lo largo de la vida, como es el TDAH, que en la edad adulta también continúan los problemas. Muchas gracias. Gracias, Teresa. Muy bien, Alberto Jiménez. Vale, yo me voy a poner de pie porque si no me cuesta un poco más explicarlo lo que voy a hacer y... ¿Funciona? Sí, ahora. Bueno, yo voy a pasar, es que a mí me ponen algo en la silla y me es incómodo, que me ha puesto, creo que clavo, Jorge. Voy a explicar un poquito que, lo primero de todo, muchas gracias por asistir, gracias por asistir a esta jornada de sensibilización, gracias por venir un sábado por la mañana. Quiero explicar rápidamente, para que Jorge no me diga mucho, quiénes somos, qué es esto de educar y por qué nos dedicamos a trabajar con chicos con TDAH. Pásame por fin. Lo primero, bueno, el quiénes somos. Educar somos una entidad psicoeducativa que estamos formados por un conjunto de actualmente 15 psicólogos, ¿vale? Que estamos especializados en trabajar con TDAH. Con TDAH también desde población infantil, desde los 6 añitos, hasta últimamente con el desarrollo de un departamento de adultos con TDAH.
Por lo tanto, cubrimos todo el espectro de edades que pueden tener y que tienen TDAH. Y lo hacemos, ¿me pasas por favor, José? Porque no esto. Y lo hacemos siempre desde la ilusión y desde la necesidad. Es decir, nosotros cuando empezamos hace 6 años vimos que el TDAH no estaba abordado de la manera que nosotros entendíamos. Vimos que desde hace 6 años el TDAH, a pesar de ser el trastorno más prevalente en población infanto-juvenil, bueno, pues no estaba bien atendido, era un gran desconocido. Entonces decidimos abordar desde la ilusión el cómo poder ofrecer a estos chicos un abordaje correcto para impulsar su desarrollo. Pásame, por favor. Entonces, ¿por qué con TDAH? A lo ya nombrado de que es el trastorno más prevalente, 1 de cada 20 niños tiene TDAH. Además de que vemos que no está trabajado y no se potencia la manera que estos chicos necesitan, vimos que sobre todo desde la psicología creemos que no está del todo bien atendido con estos chicos. ¿Pasa, por favor? Vale, sabemos que con los chicos con TDAH en las 5 esferas tan importantes se encuentran alteradas. En la esfera escolar, en la esfera emocional, en la esfera social, en la esfera familiar y en la creación del autoconcepto, es decir, su autoestima, están dañadas. Por lo tanto, muchas veces cuando veíamos en los chicos que iban a un psicólogo, veíamos que a lo mejor se centraban, pues sí, en trabajar la esfera emocional, la esfera familiar, la esfera conductual, pero dejamos para nosotros una esfera que es fundamental, que es la esfera escolar. ¿Qué nos damos cuenta? Que los chicos con TDAH, gran parte de los problemas se inician en el colegio. Y al iniciarse en los colegios, se tienen que poner las primeras soluciones en el colegio. Por lo tanto, si nos dejamos de trabajar la esfera escolar, vamos a estar dejando de lado, una esfera que es súper importante para ello. Por lo tanto, ¿pasa, José? Nosotros creemos que lo más importante, bueno, nos ha quedado muy bien el gráfico, creemos que la manera de proceder con estos chicos tiene que ser una intervención psicoeducativa a domicilio, ¿vale? ¿Y por qué? ¿Por qué psicoeducativa a domicilio? Pásame, porfa. Primero a domicilio, porque creemos que con los chicos es fundamental trabajar en el contexto natural de los chicos. Es esencial, de los chicos y de las propias familias. Si trabajamos en un contexto artificial como una consulta, vamos a estar perdiendo algunas situaciones o algunas soluciones que trabajando de manera natural en su contexto nos iban a beneficiar. Y sobre todo también psicoeducativa, porque le decimos, si es el colegio donde tienen las mayores dificultades, donde hay que poner las primeras soluciones, vamos a centrarnos también una gran parte en trabajar esta esfera escolar. Si yo a un chico con TDAH que no se ve capaz, que no se ve competente en la parte académica, le empiezo a dar herramientas, le empiezo a dar competencias, le empiezo a dar estrategias en el ámbito académico, estaré haciendo que él se sienta más competente, se sienta más útil, se sienta más capaz. Y de esta manera también estaré mejorando la motivación. Si mejoro la motivación, mejoro su autoestima. Y me doy cuenta que si mejoro su autoestima, mejoro su motivación, le hago sentir más capaz, también voy a tener una mejora a nivel emocional, a nivel social, a nivel familiar. Por lo tanto, esto es como si fuese un dominó en el que pones todas las piezas y yo tiro una y la siguiente tira otra. En el TDAH generalmente esa primera pieza que puede ir tirando las demás es irle dotando de herramientas y de competencias y de sentimientos de capacidad en el ámbito escolar. Por lo tanto, ya voy, Jorge, que me están mirando así de rojillo. Pásame, porfa. ¿Cómo lo organizamos? Simplemente las sesiones. Pasa a la siguiente, ¿vale? La hacemos en bloque de 2 horas, como digo, a domicilio, que creemos que es fundamental. Y primero dotamos en competencias como la planificación, la organización, la responsabilidad, la autonomía, entendiendo la autonomía muy entrecomillada, porque va a depender un poco del punto evolutivo en el que se encuentre, pasando al punto más importante dentro de nuestra intervención, que es intervenir en el rendimiento académico. Es decir, si yo sé que son chicos que tienen dificultades para rendir académicamente a pesar del potencial que tienen, lo que voy a hacer es, voy a darle una serie de técnicas que van a estar basadas en la división de los textos, en la secuenciación, ¿vale? Y en la reelaboración por escrito. Estas 3 maneras de trabajar, lo que voy a hacer es incidir en la atención, en la memoria de trabajo, voy a trabajar con autoinstrucciones y por lo tanto voy a mejorar el procesamiento de la información. Procesamiento de la información que luego va a ser mejor memorizarla y va a ser mejor recordada, porque son chicos que a lo mejor en casa sí se lo saben, llegan al colegio y fallan. Y muchas veces es porque el procesamiento de la información que han hecho no es el útil.
Y por lo último, pasa ella, porfa, siempre con 4 claves fundamentales. Pasa otra. La primera, creemos que no es oportuno trabajar con etiquetas, es decir, hay que trabajar con sintomatología. Es decir, a nosotros que tengan la etiqueta de TDAH es importante, pero no es esencial. Nosotros llegamos a casa, vemos qué sintomatología y qué conductas, problemas hay y empezamos a intervenir en ellas. Segundo punto, es un tratamiento individualizado. Es decir, que el TDAH es único, el TDAH es muy heterogéneo y muy complejo. Yo no puedo tratar a un niño de 8 años igual que a otro niño de 8 años porque las particularidades del funcionamiento familiar y del chico es totalmente diferente. El tercer punto que es fundamental, y además sé que aquí hay profesores también, cosa que agradezco enormemente, desde una perspectiva multidisciplinar, hay que coordinar todos los aspectos del niño, hay que trabajar con el colegio, hay que tener un contacto directo con los colegios, con los profesores, con los jefes de estudio. Por todo eso, desde Educar también lo que hacemos mucho es formación a personal docente y charlas en colegios que creemos que es fundamental. Y por último, y esto es un buen ejemplo de ello, creemos que todavía una clave del TDAH es difundir, sensibilizar, porque aún así todavía queda mucho recorrido por hacer y por dar a difundir. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Y por último va a hablar Ángela Martín. Buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí. Bueno, a diferencia de mis compañeros Alberto y Teresa, que han explicado el funcionamiento de tanto de Educat como de la asociación ASDA, yo voy a dar paso al vídeo del colegio y ahí vais a ver un poco el funcionamiento de nuestro colegio. Luego también Inma y Carlos un poco contarán las medidas que se pueden implementar en los colegios de ayuda a los niños. Muchas gracias. Vinimos y el colegio nos encantó. Entonces, el colegio nos gustó mucho porque tenía un número muy reducido de alumnos por clase, con lo cual para nosotros eso era fundamental, porque el profesor podía conocer perfectamente a mi hijo, conocía sus puntos débiles, sus puntos fuertes. Nosotros somos un colegio que trabajamos con grupos de un máximo de 15 alumnos. Esto es un número muy bueno, por un lado para que haya sensación de grupo, para que tengan sentimiento de grupo, 10, 12, 15 alumnos, pero también para estar muy encima de ellos y que el aprovechamiento de las clases sea máximo. Por eso está especialmente pensado este colegio para alumnos que pueden tener dificultades de aprendizaje, fundamentalmente TDAH o dislexia. Desde el Departamento de Orientación nos importa mucho el bienestar de los alumnos del colegio. En cuanto un alumno se matricula en el colegio, tenemos en cuenta 3 aspectos muy importantes. El primero es fundamental la adaptación de este alumno al colegio. Queremos que sienta que su espacio, que es importante, que se sienta a gusto y que venga contento. Otro de los aspectos que tenemos muy en cuenta es la motivación por el aprendizaje. Queremos que los alumnos estudien para ellos y que confíen en ellos, que sepan o crean que son capaces. Por ello, trabajamos también, intentamos fomentar y potenciar su autoestima. Y otro aspecto, el darles estrategias, técnicas, para que de alguna forma ellos vayan aprendiendo de una forma más significativa, rompiendo un poco pues, esas metodologías o esos métodos muy arcaicos donde estudiaban de memoria y que al final la información estaba en la memoria a corto plazo y se perdía. Vemos las dificultades, creamos grupos pequeños de entrenamiento y ahí de forma muy lúdica trabajamos tanto la gestión emocional como solución de problemas y las habilidades sociales, asertivas y comunicativas. Muchas veces el alumno que entra es un alumno inseguro, un alumno que tiene problemas de autoestima y muchas veces, diría yo en la mayoría de los casos, porque en otros colegios no han sabido comprender que ese alumno tiene una manera diferente de aprender. Se trata un poco de alcanzar los mismos objetivos, pero por caminos diferentes. Se adaptan a las circunstancias o al ritmo de aprendizaje del chaval, ¿no? Lo que yo he visto que premian es el esfuerzo.
la autoestima de este chaval aumenta enormemente. Entonces le estamos haciendo una persona alegre, una persona contenta, una persona no frustrada, y yo creo que eso es fundamental para su proyección futura, ¿no? Yo creo que eso, ese énfasis que nosotros hacemos en el trabajo en la motivación y el trabajo en la autoestima, es quizá lo que nos diferencia y lo que hace que finalmente podamos observar en los chavales un progreso bastante marcado. Los chavales vienen a clase y vienen contentos, nosotros también venimos contentos, pero en cualquier caso sabemos que un niño que venga contento a clase, luego en casa aprovechamos el tiempo, luego es una cosa que va en aumento y al final el rendimiento académico siempre se va reforzando. Creemos que el hecho de que sean grupos reducidos ayuda mucho. Ayuda también la metodología que aplicamos, que se aleja de la clase magistral y supone que los alumnos realmente aprovechen lo que se está haciendo en clase. Se aseguran los profesores de que salgan de las clases con los conceptos comprendidos. Después puede ser que en casa haya que repasar, haya que reforzar, haya que hacer algún ejercicio, pero el esfuerzo de aprendizaje tiene que hacerse en el colegio. Los profesores en las clases, si tú no entiendes algo, puedes levantar la mano y como que te lo pueden explicar 20 veces o 40 las que necesites. Ellos no pasa nada si no lo entiendes. El colegio me gusta bastante, la verdad. En el colegio lo que son los tutores tienen un contacto diario casi con los padres. Hay una relación absoluta, una relación fluida. Los profesores nos dicen el niño cómo está reaccionando, el psicólogo también nos comenta si el niño va bien o no va bien, nosotros se lo comentamos a ellos, entonces la relación es perfecta. El colegio no admite alumnos que tengan problemas conductuales. Entonces, en ese sentido, es un colegio pues, afable, los chicos se encuentran cómodos. Es decir, es un ambiente muy tranquilo para ellos. Los alumnos, por ejemplo, los alumnos que tienen TDAH o TDA suelen ser alumnos inteligentes, que tienen un cociente intelectual alto. Trabajando con ellos y dedicándoles la atención que ellos necesitan, puedes sacar de ellos lo mejor. Y pueden llegar además lejos. Cuando aprobé la PAU me sentí de decir, no me lo puedo creer, tanto tiempo esforzándome, luchando. Es que aún hoy en día es que no me lo creo, porque todos mis profesores, los del anterior colegio, me decían todo el rato, no vayas a la universidad, no hagas bachillerato porque no vas a poder. Y decía yo, pero sí que puedo, es que puedo. Queremos que nuestros alumnos elijan el camino que quieran, que vayan a la universidad, que afronten otro tipo de estudios, que afronten el mundo laboral, pero sobre todo que estén preparados. Por eso lo que buscamos es que nuestros alumnos sean alumnos felices y cuando salen del colegio han ganado en autoestima y son personas mucho más formadas para afrontar lo que venga. La elección de este colegio para mí ha sido 100% acertada, ha sido la panacea, o sea, a mí me ha liberado de un montón de tensiones, de un montón de problemas y creo que está el niño donde tiene que estar. Voy a pedir, no sé si esto reverbera un poco, me siento como el cantante de los Platters con todo este eco. Bueno, voy a pedir a Ángel Terrón, que es el director de Educat y el responsable de todo lo tocante a problemas de conducta de adolescentes en dicho equipo de psicólogos, le voy a pedir que suba. Bueno, mientras se acomoda voy a ir avanzando, que la ponencia de Ángel se titula ¿Estamos o no ante el inicio de una revolución en materia de TDAH? Vuelvo a hacer público este aviso a navegantes y tú eres el primero, Ángel, porque efectivamente con tu ponencia levamos anclas y empezamos esta asignatura.
brevedad, que es lo único que os pido, no me obliguéis a hacer uso de mis prerrogativas y manu militari cortaros la locución. Adelante, Ángel. Vale. Pues nada, muchas gracias a todos. La verdad que todos los años intentamos superarnos y esperamos que este año también así sea. Ya sabéis que yo siempre tengo una inquietud, y es que estas jornadas efectivamente dan cabida a padres, dan cabida a profesionales de la educación, de la psicología, pero no siempre dan cabida a los propios chavales. Como muchos sabréis también, yo trabajo especialmente con adolescentes, y entonces a la hora de organizar esta ponencia, cuando todavía ni siquiera la jornada estaba acabada de definirse, ¿no? Yo le pregunté a uno de ellos y le dije, oye, ¿de qué puedo hablar este año? Y bueno, pues al final fueron surgiendo temas. Él me comentó que le estaban dejando 15 minutos más al final de los exámenes, pero que ese cambio no era suficiente, que por otro lado también se sentía que no estaba al ritmo de sus compañeros y que lo intentaba, y se metió mucho la palabra cambio. Y a través de la palabra cambio yo llegué a revolución. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes focos, y uno de ellos lo que nos dice es que efectivamente hay una grandísima revolución en materia educativa y en materia de TDAH. Y entonces yo he querido investigar un poquito al respecto. Investigar de una manera muy cercana, porque lo primero que hice para investigar fue pedir gracias a las compañeras, que por cierto, una vez más agradezco su participación, le pedí a 4 de nuestros pacientes de diferentes edades que me dijeran para ellos lo que es una revolución. Las edades están comprendidas, bueno, creo que hay uno de 6, otro de 12, otro de 16, otro de 18, y bueno, las definiciones creo que están saliendo a mi espalda un poco reducidas, pero el denominador común que tienen todas ellas es la palabra cambio, ¿vale? Tal como decía anteriormente, ellos asocian mucho la revolución al cambio. Y posteriormente lo que quedaba era yo pararme a pensar si efectivamente estamos o no ante una revolución. Y bueno, pues yo creo que no. ¿Por qué creo que no? Porque nos sigue pasando que nuestros chavales se sienten diferentes. Nuestros chavales se ven, especialmente en el ámbito académico, que ellos están a remolque de sus compañeros, que ellos tienen que invertir muchas más horas. E incluso, y esto también es un aviso a nivel familiar, también sigue pasando que ellos, pues por ejemplo, nos dicen en sesión, es que he tenido el cumpleaños con mis primos y una vez más he acabado castigado, ¿vale? Entonces, hasta que nuestros chavales no se sientan iguales, no se va a poder hablar de una revolución. En segundo lugar, y esto me preocupa bastante, parece que estamos normalizando que el esfuerzo que ellos apliquen no siempre, o casi nunca, mejor dicho, se vea recompensado. Esto es una cuestión que yo creo que ya estamos asumiendo, y es un grandísimo error que la asumamos. ¿Por qué? Porque no vamos a pensar en niños y adolescentes, vamos a pensar en adultos. ¿Qué nos pasaría a nosotros si llegásemos a nuestro puesto de trabajo y una vez que estuviéramos en nuestro puesto de trabajo viésemos que ese esfuerzo nunca es recompensado? Es que realmente hasta nos daría igual cobrar una nómina a final de mes. Ese trabajo lo acabaríamos dejando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con niños y adolescentes que no ven su esfuerzo recompensado? Pues que obviamente la autoestima, la motivación cae por los suelos. Y esto no se puede normalizar tal como está pasando. De ello también deriva que ellos no se vean capaces de conseguir sus objetivos. Estamos ante chavales muy inmediatos, muy cortoplacistas, entonces si ellos creen que la situación en el presente no va bien, extrapolan un mal futuro. Y luego me sorprende, ¿no?, cuando padres vienen, no, es que mi hijo está en cuarto de la ESO y fíjate que todavía no sabe lo que quiere estudiar. Ya, es que posiblemente ni siquiera todavía tiene claro que va a poder seguir estudiando, ¿vale? Y en último lugar, todavía no ven a sus familias felices. Y esto es un punto muy importante. Ellos nos transmiten en sesión que sus familias no están felices. Y claro, a ellos el impacto que esto a nivel emocional supone es importante, ¿no? Y ellos dicen, yo sé que por todo lo que me pasa, yo sé que por todo lo que está ocurriendo en el colegio, mis padres no están bien. Entonces, creo que en la siguiente diapositiva lo que pongo es que si estamos hablando de una utopía, esta revolución, y efectivamente estamos hablando de una utopía, porque a día de hoy poca revolución hay. Eso contrarresta con, especialmente, ¿no?, los políticos que nos tratan de hablar de un sistema educativo español brillante, o sea, un sistema educativo español muy bueno. Y claro, es que hay cosas que están guays, como cambiar los nombres, ya no es selectividad, tampoco PAU, ahora creo que se llama EBAU, y la realidad es la misma de siempre. Un examen que decide gran parte de mis estudios superiores, el que lleva. En segundo lugar, también está genial hablar de la LOMCE,
la LOMCE, que ha traído muchísimos cambios. Creo que ahora los chavales se examinan en sexto de primaria, también en la ESO, o sea, tienen el doble de exámenes, pero todavía seguimos con las mismas clases de siempre, clases de los años 60. Entonces tampoco veo ahí el punto de revolución. Hablamos también mucho de bilingüismo, y está genial, oye, porque mira, tener 2 idiomas cuando te vas de viaje, yo me he casado hace muy poco, no tengo ni idea de inglés, y me hubiera venido en inglés, pero vamos, maravilloso. ¿Qué es lo que ocurre? Que todavía ni siquiera se está trabajando bien en el idioma nativo. Entonces, encima voy a meter un segundo idioma, no le veo mucho sentido. Y en último lugar, hablamos de la excelencia. Hay muchas reuniones que tenemos con colegios que nos dicen, aquí buscamos la excelencia. Y claro, lo que yo me estoy dando cuenta es que lo que ellos entienden por excelencia no es lo que yo entiendo por excelencia. Porque la excelencia lo que viene a premiar es a los chavales que mejores notas sacan, a los chavales que consiguen grandes resultados. Para mí la excelencia sería que todo chico, a pesar de sus dificultades, se pudiera integrar en el sistema educativo que tenemos. Por lo tanto, vuelvo a repetir que no estamos hablando de ninguna revolución. ¿Por qué? Porque también, como vengo comentando, siguen las lecciones magistrales, sigue la falta de dinamismo en las clases. Por ejemplo, no se trabaja para nada el método de estudio de los chavales llegan a casa y le dicen, bueno, a ti en el cole, ¿cómo te enseñan a estudiar? Y no hay respuesta posible, ¿no? Y en último lugar, también lo que está pasando es que no se le está dotando de competencias. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pero incluso esos alumnos brillantes, ¿qué es lo que pasa? Que sí, llevan toda la vida trabajando la expresión escrita, con los exámenes, pero llegan a la universidad y no saben ni hablar. Y al final la vida es un continuo examen oral. Y esto es parte de lo que estamos teniendo hoy en día, que nos hace creer que hasta que esto no cambie, desde luego no podemos hablar de una revolución. Entonces, ¿qué es lo primero que yo estaba buscando en esta charla? Que por favor nadie hable de revolución, ¿vale? Muy importante. Y luego buscaba otro segundo punto en estos 10 minutos que me han dejado, y aquí, entre comillas, sí voy a atacar un poquito más a las familias. Porque estamos hablando de lo mal que funciona el ámbito educativo, estamos hablando de que realmente estos chavales en el colegio no se sienten bien, pero lo que estamos haciendo para contrarrestar esto es una dinámica en casa que está totalmente monopolizada precisamente por el ámbito académico. Entonces yo creo que aquí tenemos también un poco que revisar. Y claro, cuando hablamos con los padres de manera cercana, las madres y los padres nos dicen, es que claro, Ángel, si yo he comprobado como el aprovechamiento en las clases de mi hijo es prácticamente nulo, ¿cómo al llegar a casa no voy a estar toda la tarde trabajando? Y la conclusión de esto es que de 4 a 6 se pone a hacer los deberes con la madre. De 6 a 8 se pone a estudiar con el padre. Y ya luego lo que se hace en la cena es una recopilación de todo, una recopilación de estudios y deberes. Y no estamos atendiendo a las llamadas de auxilio que nos hacen y nos dicen, yo así no puedo seguir. Claro que no pueden seguir. Porque incluso sería mucho más útil poder buscar 2 horas de aprovechamiento y que no me vaya a sacar un 8, pero que me saque un 5 y que luego pueda tener la tarde para desarrollar muchas competencias que ellos tienen. Porque nosotros, y esto es un tema que por supuesto no tiene nada que ver con aspectos científicos, porque no hemos podido comprobar, pero sí que la experiencia, ahora mismo estamos con 110 familias y en muchos chavales vemos esto que voy a decir ahora, ¿no? Y es que es como que habilidades básicas no las tienen desarrolladas, y habilidades básicas me refiero, pues por ejemplo, a veces a la hora de relacionarse con los demás, la impulsividad les juega malas pasadas porque no elaboran la respuesta y eso les hace, ¿no?, a lo mejor cometer ciertas torpezas. Pero por el contrario, vemos que son chavales que tienen habilidades complejas adquiridas. Es decir, nosotros siempre lo planteamos que son chavales en su mayoría muy creativos, son chavales, desde luego, eso sí no me lo podréis negar, muy transparentes, son chavales que, en definitiva, también lo que nos están planteando es, llevo toda la vida siendo ayudado y yo también quiero ayudar, yo también soy bueno cuando ayudo. Y esto lo comprobamos, de verdad que lo comprobamos. En el momento que se cambia el foco, en el momento que nos separamos del ámbito puramente educativo y se consigue encontrar un área donde ellos se sienten bien, desde luego vemos que la motivación, la ilusión y, en definitiva, el motor fundamental que mueve la vida de estos chavales, que es la autoestima, se encuentra en el lugar que debe estar. Por lo tanto, la recopilación de esto que he comentado es que no nos debemos tampoco obsesionar con un ámbito académico. El ámbito académico, pues por supuesto hay que sacarlo, pero no podemos buscar que ellos allí encuentren la máxima motivación porque va a ser bastante complejo. Por último, en este apartado, ¿no?, de cambiar el foco, de la difusión que también comentaba Alberto, desde luego creemos que jornadas como estas ayudan. Y
estas jornadas también están muy orientadas a poder daros claves. Es decir, yo creo que cometeríamos un error todos los ponentes si salís de aquí y no salís de aquí con ciertas estrategias, con cierta también motivación, ¿no? Que la motivación no solo hay que dar a los chavales, también hay que dar a las familias, ya que el proceso que lleváis a cabo día a día es un proceso, desde luego, muy complejo y del que os tenéis que sentir muy orgullosos. Entonces, en esta jornada, pues a modo de recopilación, ahora el Colegio Nuevo Velázquez nos va a hablar de cómo se puede conseguir que las cosas funcionen bien en el ámbito educativo. También nuestras compañeras de Educat nos van a comentar qué se puede hacer desde casa a nivel psicoeducativo. También vamos a hablar de un punto muy importante que es cómo poder controlar esa conducta negativista desafiante que muchos de estos chavales tienen al no sentir que pueden destacar por aspectos positivos. Entonces intentan destacar por aspectos negativos. Vamos a ver la importancia de trabajar en equipo, es decir, el asociacionismo que tanto perseguimos. También vamos a tener una charla con un experto médico, que siempre es algo que llama mucho la atención, y por último un testimonio de éxito. Entonces, por mi parte nada más, espero que disfrutéis la jornada. Gracias, Ángel. Yo le voy a pedir que suban, por favor, a Inmaculada Blanco y a Carlos González del Colegio Nuevo Velázquez. Voy avanzando que Inmaculada Blanco es la directora del Colegio Nuevo Velázquez y Carlos González es en la actualidad el jefe de estudios y ha sido durante un lustro director del mismo. Como bien sabréis, el Velázquez es ahora mismo el centro de referencia para estudiantes con TDAH y la ponencia se titula TDAH, motivación y esfuerzo, el modelo Nuevo Velázquez. Muchísimas gracias a todos por venir, gracias también por supuesto a mi querido amigo Jorge por la cariñosa presentación que nos acaba de hacer. Vamos a tratar de dar, mi compañera Inma y yo, algunas claves sobre cómo se puede tratar o trabajar con alumnos con TDAH de manera eficaz desde los centros educativos, desde la escuela. En este caso, bueno, nosotros, como sabéis, trabajamos en el Colegio Nuevo Velázquez, que es un centro de secundaria y bachillerato. Hemos titulado nuestra ponencia TDAH, motivación y esfuerzo, el modelo Nuevo Velázquez. Y lo primero que me gustaría es explicar el porqué de este título, desgranar un poco todos los elementos del título. TDAH, bueno, porque es el elemento central de esta jornada, todo aquello de lo que estamos hablando gira en torno al TDAH, por lo tanto, pues tiene que aparecer en el título de la ponencia. Motivación y esfuerzo hemos incluido también porque para nosotros son los ingredientes quizá más importantes que necesita un adolescente, por lo menos en nuestro caso un niño o un adolescente, para afrontar con éxito el proceso de enseñanza-aprendizaje en el colegio, el desarrollo de su etapa de niño y adolescente. Sin motivación y sin esfuerzo, pues consideramos que esto es mucho más difícil, nos parecen dos claves interesantes. Y por último, el modelo Nuevo Velázquez, porque todo lo que vamos a explicar son cosas que nosotros en el Colegio Nuevo Velázquez ponemos en práctica. Lo que vamos a hacer es desarrollar 10 medidas que hemos seleccionado que creemos que son eficaces para trabajar con alumnos que tienen TDAH. Con esto no queremos decir que sean las únicas válidas, no queremos decir tampoco que lo único que se pueda hacer sea esto, no queremos decir que no pueda haber otras muchas medidas interesantes, que estas que vamos a contar bueno, pues se puedan hacer pero de otra manera, que quizá no se puedan aplicar de la misma manera en todos los centros. En definitiva, vamos a plantear 10 medidas que nosotros consideramos que son útiles para trabajar con alumnos con TDAH, que nosotros aplicamos y que dan resultado. Entonces nos vamos a ir alternando Inma y yo en la explicación de estas 10 medidas y queremos pues, que salgáis con una idea práctica de esta ponencia. Bueno, la primera de las medidas que vamos a comentar es la de trabajar con grupos reducidos. A la hora de estar con alumnos que tienen TDAH o TDA, el hecho de trabajar en una clase que tenga pocos alumnos es muy beneficioso, por supuesto. Nosotros en el colegio trabajamos con un máximo de 15 alumnos por aula. ¿Y por qué con 15?
Pues es un número que nos permite atender a los alumnos de manera individual, pararnos, trabajar en clase, detenernos cuando el alumno pues, no entiende y pararnos esos 10 minutos, 8 minutos, lo que haga falta. Se aprovechan muy bien las clases y esto hace que el alumno pues aprenda. Por otro lado, 15 es un número que también al profesor le permite hacer subgrupos y que el alumno se vea como parte de esos 15 alumnos y se desarrolle pues, de manera normal, o sea, crea un sentimiento de grupo. Y además el profesor dentro del aula puede no solamente trabajar de manera individual, sino también hacer subgrupos para trabajar en exposiciones o en hacer alguna pequeña presentación, etc. La segunda de las medidas que planteamos la hemos titulado Refuerzo positivo y establecimiento de límites claros. Habéis escuchado muchas veces que es fundamental para trabajar con alumnos con TDAH el refuerzo positivo. Como todos sabéis, es poner el acento en los aspectos que el alumno hace mejor en lugar de en aquellos en los que tienen más dificultades. Pues totalmente de acuerdo, evidentemente esto es así, ¿no? Pues un alumno al que se refuerza positivamente es un alumno que se va retroalimentando de esa positividad y por lo tanto, bueno, pues que irá a más, irá mejor. Entonces nosotros desde luego planteamos como medida estrella el refuerzo positivo, pero lo unimos, lo aparejamos en este caso con el establecimiento de límites claros. Creemos que es fundamental lo uno y lo otro, marcar unos límites muy claros, unas normas del juego muy claras para los alumnos, que no necesariamente sean muchas, pero sí que estén muy claras y sobre todo que no sean cambiantes, que se mantengan en el tiempo. Creemos que es de esta correcta combinación entre refuerzo positivo y establecimiento de límites claros de donde va a salir un marco en el que el alumno, el adolescente en nuestro caso, pero también sirve para el niño, se sienta cómodo y se sepa mover. Esto lo planteamos para el ámbito académico, pero creemos que sirve perfectamente para el ámbito doméstico, para el ámbito familiar. Se puede plantear también esta combinación de refuerzo positivo y establecimiento de límites claros. La siguiente medida es la de trabajar con la autoestima y la motivación. Trabajar con la autoestima pues, es algo fundamental en el colegio. Muchos alumnos llegan a nuestro centro totalmente pues, con la autoestima por los suelos, desmotivados. ¿Por qué se produce esto? Bueno, se puede producir pues, por dos motivos. En primer lugar, estos chicos vienen de centros en donde ellos pues, han trabajado muchísimas horas en casa, tienen profesores particulares, trabajan con sus padres, es decir, invierten horas y horas en casa. Y al final, en el momento de llegar al resultado del examen, pues ellos ven que no logran ese objetivo. Con lo cual su reflexión es la siguiente, es decir, me paso horas trabajando en casa con profesores, con mis padres, y al final yo no consigo llegar a ese objetivo. Entonces, ¿para qué voy a estudiar? Lo dejo y no pierdo tiempo, es decir, no merece la pena. Este es uno de los objetivos, de los motivos por los que su autoestima está muy baja. El otro motivo también por el que a veces pues, llegan estos chicos así con una situación bastante crítica es la cuestión, digamos que social. Ellos también en sus colegios donde vienen se sienten como a veces un poco bichos raros, están solos, están aislados, no tienen amigos y esto hace que su motivación pues cambie. Nosotros como los profesionales que somos tenemos que intentar que el alumno esté cómodo en este sentido, crear un ambiente que sea bueno para él. En cuanto a la motivación, desde el colegio la motivación tenemos que trabajarla marcando objetivos a corto plazo. A un alumno con TDAH no le puedes decir, pues estudia, que al final de curso vas a aprobar, porque él eso lo ve como muy lejano, lo ve distante y no se va a aferrar a nada. Entonces, lo que tenemos que hacer siempre desde el colegio es dosificar los contenidos, ir poco a poco. De esta manera, el alumno podrá preparar ese pequeño contenido del que se va a examinar cada mes y así, una vez que logre conseguir el objetivo, que es en este caso pues, aprobar, a él le va a resultar muy gratificante y se va a aferrar a esto para querer continuar estudiando e ir poco a poco logrando el objetivo de aprobar cada evaluación. Entonces, en este sentido, es importante siempre la dosificación de los contenidos. Bueno, la cuarta medida que ponemos encima de la mesa la hemos titulado Máximo aprovechamiento del tiempo de estancia en el colegio. Uno de los problemas más frecuentes con los que nos encontramos, con alumnos que vienen de otros centros, es que da la sensación de que el tiempo que pasan los chavales en el colegio es un tiempo que no aprovechan. Claro, es un problema grande. Si en el colegio pasan 6, 7, 8 horas la mayor parte del día y no lo aprovechan,
cuando llegan a casa tienen que hacer lo que deberían de haber hecho en el colegio, que por el motivo que sea no han hecho, más los deberes de turno que les mandan, que por qué no decirlo también, en ocasiones pues son excesivos. Nosotros lo que planteamos es que el esfuerzo de aprendizaje tiene que hacerse en el colegio. Este es el desafío que lanzamos a los centros. El esfuerzo de aprendizaje tiene que hacerse en el colegio. Y después en casa, en función de las características del alumno y del curso en el que estemos, pues habrá que trabajar más o menos, pero el esfuerzo de aprendizaje ha de partir del colegio. ¿Qué planteamos? Bueno, planteamos un alejamiento de la clase magistral y planteamos una clase en la que el profesor interpela constantemente al alumno. Lo interpela para buscar dos cosas. Por un lado, saber en todo momento en qué punto está el alumno. Esto lo he entendido, esto no, esto tengo que reforzarlo, esto tengo que volver a explicarlo, esto ha quedado claro. Y por otro lado, importante también cuando hablamos de alumnos con TDAH, para mantener al alumno metido en la clase. Si no, en una clase magistral en la que el profesor tira para adelante sin preocuparse del alumno, si el alumno está asimilando, pues por parte del alumno también se da ese acomodamiento, ¿no? A esa huida hacia adelante. Bueno, ya me enteraré, ya me daré cuenta en el examen de que no me ha quedado claro, ya se dará cuenta el profesor también, pero de momento yo vivo cómodo. No, planteamos una clase más dinámica, pelín más incómoda, quizá incluso para el alumno, pero de la que se saquen más provecho. Por lo tanto, esfuerzo de aprendizaje que parta del colegio siempre. La quinta medida es la secuenciación de la información. Aquí el elemento más importante es el profesor en el aula. ¿Y por qué es tan importante? Bueno, pues que un profesor que tiene alumnos, en su mayoría que son TDA o TDAH, es importantísimo que traiga siempre organizada su actuación, es decir, su clase, que siga una línea de actuación, que hable con los alumnos y explique de forma clara, sin dar grandes rodeos, ni tampoco clases magistrales, sino que se ciña mucho al contenido. Y además, lo importante es que cuando entre en el aula, primero pues saluda a los alumnos, haga un repaso de lo que ha visto el día anterior, haga preguntas, mantenga a los alumnos activados, por así decirlo, ¿no? que estén en la línea, y después ya se puede empezar, se puede continuar con la explicación. Al final de la clase conviene también siempre hacer un resumen y de nuevo hacer alguna que otra pregunta a los alumnos, ¿no? Para ver si han entendido. Es necesario también que, bueno, el aula no solamente se trata de estar explicando siempre, sino que hay momentos en los que se puede interactuar con el alumno. Se puede contar alguna anécdota o algún chiste que venga a cuento, es decir, que no siempre hay que meter en el aula contenidos y contenidos, sino que hay momentos, como digo, para tener cierta, pues eso, un intercambio un poco más de broma, por así decirlo. La sexta medida que planteamos la titulamos Asesoramiento en materia de técnicas de estudio. Otro de los problemas importantes que nos encontramos muchas veces en cursos avanzados de la ESO, incluso en bachillerato, es que los alumnos llegan sin haber asimilado técnicas que deberían ser previas, es decir, no saben hacer un resumen, no saben hacer un esquema, no saben hacer cosas que son básicas y que desde luego deberían de haber aprendido antes. ¿Qué ocurre? Que aquí el profesor se encuentra en la diatriba de sigo avanzando con la materia porque es que si no, no me da tiempo, o me detengo para explicar cosas que son necesarias, que a lo mejor no son de este curso, pero que los chavales tienen que tener. Desde luego aquí va a entrar el buen hacer y la habilidad del profesor, pero nosotros somos partidarios de que no sirve de nada avanzar si no se tiene asimilado lo que debería ser previo, es decir, por mucha materia que metamos, si no se ha asimilado el cómo se va a trabajar esa materia, el cómo se debe hacer un resumen, cómo se debe hacer un esquema, pues estamos asentándonos sobre unos cimientos poco firmes. Entonces, desde luego lo que planteamos siempre es partir del nivel del alumno y a partir de ahí ir avanzando, pero tenemos que partir siempre del nivel del alumno, porque si no, bueno, pues tenemos un problema grave, es decir, no vamos a llegar a ningún sitio. La siguiente medida son las medidas de adaptación no significativas, pero bueno, hay que tener en cuenta que estas medidas de adaptación no significativas hay que aplicarlas, digamos que con cabeza. No simplemente por el mero hecho de que un alumno sea TDAH, pues hay que aplicárselas, sino que el tutor del aula es el que tiene que valorar y saber qué medidas no significativas son adecuadas para este alumno o no, o incluso el hecho de decir que necesitan medidas no significativas en unas asignaturas y en otras no, es decir, que no podemos simplemente por el mero hecho de que sea TDAH aplicar ya medidas significativas pues por aplicar.
eso no es así. Nosotros nos movemos siempre, digamos, que en el margen de la ley, ¿no? Hay que tener en cuenta que la LOMCE sí que reconoce las dificultades que tienen estos alumnos a la hora de aprender, de memorizar, pero tampoco va mucho más allá. Es decir, que a la hora de la verdad incluso pone piedras en el camino, porque les pone en cuarto de la ESO una reválida que le impide a muchos alumnos poder seguir su curso en bachillerato, ¿no? Y se quedan ahí un poco pues sin la oportunidad, ¿no? de llegar al bachillerato. O lo mismo cuando en cuarto pues hace una división entre los alumnos que hagan por la rama del bachillerato y por los que van a grado medio. Entonces, en este sentido, claro, pone trabas a los alumnos. Nosotros desde el colegio lo que queremos es poder dar una ayuda a estos chavales, queremos siempre tender puentes y para nada pues poner trabas o impedimentos que hagan que estos chicos no logren pasar a bachillerato y se queden ahí, simplemente sin la oportunidad de poder llegar a una universidad o a un grado superior. La octava medida que planteamos desde la escuela para trabajar con alumnos con TDAH la hemos llamado comunicación con las familias y con los profesionales. Hemos dicho que trabajan con los alumnos con TDAH. Ahora lo explicaré. Consideramos que la comunicación entre el centro educativo y las familias es fundamental. Es decir, nosotros desde aquí pues lanzamos casi un pequeño tirón de orejas a centros que ponen trabas a la hora de enseñar un examen que puede ayudar al profesor, a los padres a ayudar a su hijo, que dificultan el acceso a ciertos profesores, que la única forma de comunicación es un boletín de notas al final del trimestre. Pues esto consideramos que es un impedimento, y además un impedimento necesario. Somos partidarios de una comunicación fluida que vaya del colegio a casa y de casa al colegio, es decir, tiene que ser una comunicación bidireccional, que vaya en los dos sentidos. Nosotros, por ejemplo, como medida que ponemos en marcha en el Colegio Nuevo Velázquez, al final de cada jornada enviamos a casa una agenda con lo que se ha trabajado en el colegio, y en caso de haber algo para trabajar en casa aparece también reflejado. Esto lo complementamos con la agenda individual que lleva el alumno y que los profesores, por supuesto, hacen mucho hincapié en que los chavales vayan rellenando al final de cada clase. Por lo tanto, información de ida y vuelta, creemos que es fundamental. Y añadíamos a esta comunicación entre centro educativo y familias, añadimos los profesionales que trabajan con los alumnos. Y aquí metemos desde psicólogos, profesionales de la medicina, incluso profesores particulares, todas las personas que colaboran en este proceso de enseñanza-aprendizaje con el alumno. Aquí es interesante introducirlos también en esta comunicación por muchos motivos. Primero, porque el punto de vista que ellos pueden tener puede ser diferente. Ellos trabajan individualmente con los alumnos y pues sabemos todos que todos los chavales, y por supuesto también los que tienen TDAH, no funcionan de la misma manera individualmente que en grupo, como se trabaja en los colegios. Por lo tanto, va a ser importante que participen también de esta comunicación, aparte de para aportar riqueza, pues también para que quede claro cuáles son las conductas que se muestran en grupo y cuáles las que se muestran individualmente. Bueno, la siguiente medida es la de generar un ambiente en el que el alumno se sienta cómodo. Desde luego que si el alumno está contento en el colegio, si se levanta por la mañana con ganas de venir al centro, que no quiere perder clase, pues esto es algo que ya hemos ganado muchísimo, porque ese es el punto del que se tiene que partir, es decir, que el niño quiera venir al colegio. Del resto después ya nos encargamos nosotros. ¿Cómo podemos conseguir este ambiente? Pues con algo muy sencillo y que a ningún profesor, pues yo creo que le cuesta, ¿no? En cualquier momento en el que se cruza con un chaval en el pasillo, que se encuentra con él en el recreo, en un cambio de clase, preguntarle simplemente qué tal iba el fin de semana, o cómo, si ha asistido a ese concierto que quería, o cuáles son sus gustos o sus aficiones, es algo que al chaval le va a hacer sentir muy bien, porque se va a creerse un poco como que forma parte, ¿no?, de este colegio. Los profesores se interesan por él, va a crear un vínculo muy positivo tanto con el profesor como con el centro, que hará que él quiera venir y quiera estar en el colegio. Entonces, con eso ya tenemos, como digo, muchísimo ganado. Cuando se trata de hacer un cambio de colegio, es verdad que los chavales tienen que, digamos que hay que ceder en ese sentido, no tienen que aprobar ese cambio, pero son los padres los que tienen la última palabra. Si los padres consideran, porque quieren mejorar las notas o quieren que su hijo a nivel académico mejore, es necesario hacer un cambio de colegio, pues ellos, digamos, son los que tienen la última palabra. Y
Y desde luego que los alumnos, está bien, como digo, que estén de acuerdo en este sentido, pero no le podemos preguntar a ellos si quieren cambiar o no, porque ellos lógicamente nos van a decir que están sus amigos en el otro colegio, que no quieren cambiarse. Pero si al hacer el cambio ven que en este nuevo centro hay un buen ambiente, hay compañerismo, los profesores se preocupan por ellos, es decir, están contentos y luego ven que ya con el refuerzo positivo que nosotros le damos van a crecer académicamente, pues al momento se van a olvidar ya de sus otros compañeros, de su otro colegio y querrán estar de verdad en el nuevo colegio. Y la última medida que planteamos, que en este caso pasamos muy por encima, porque no somos médicos, la hemos titulado Atención a las comorbilidades. Como sabéis, comorbilidad es un concepto médico que hace referencia a una o más patologías o trastornos que aparecen relacionadas con otro trastorno. Entonces, aquí, puesto que junto con el TDAH pueden aparecer otros trastornos, lo que vamos a plantear muy por encima, como digo, es por un lado que cuanta más información tenga el centro educativo mucho mejor, es decir, cuanto mejor sepa las dificultades, además del TDAH, que tiene el alumno, mucho mejor. Plantear también que al margen de que esto sea importante, lo que es fundamental es trabajar de cara a síntomas, es decir, es importante saber los trastornos o el diagnóstico que tienen, pero fundamentalmente hay que ver cómo funciona y qué características tiene, porque como se ha dicho ya antes y repetimos siempre, pues el TDAH es un trastorno amplio, que con un mismo diagnóstico pues pueden aparecer rasgos muy diferenciados. Y por último también estar atentos a no justificar todo por el hecho de tener TDAH, es decir, que no valga es que como tengo TDAH puedo hacer esto, no. Hay cosas que se pueden atribuir y atribuir claramente al TDAH y otras que no. Entonces esto pues también cuanto más se sepa en este sentido, pues mucho mejor. Con esto terminaríamos, esta sería la última de las 10 medidas que planteamos. Por último, bueno, nos gustaría dar las gracias una vez más, plantear también que una última reflexión, ¿no? Que todo esto que hemos dicho es desde luego fundamental y casi necesario para alumnos que tienen TDAH, pero absolutamente todo lo que se ha dicho, no hemos tenido que morder la lengua para no decirlo al final de cada uno de los puntos, son cosas que funcionan y funcionan bien además con alumnos que no tienen TDAH. Entonces esto nos tiene que hacer reflexionar, por un lado, sobre la importancia de lo que se está planteando y por otro lado, bueno, pues sobre la relativa facilidad para llevar esto a cabo. Por último, decir, se titula la jornada Los desafíos del TDAH, un camino por recorrer. Hay mucho por hacer todavía en materia de TDAH, por supuesto, pero lanzamos ese mensaje positivo, puesto que ya hay muchas cosas que se pueden hacer a día de hoy. Vamos a trabajar entre todos para que estas cosas que ya hoy se pueden hacer pues sean la primera piedra o las primeras piedras en ese camino que hay que recorrer con los chavales que tienen TDAH. Muchísimas gracias a todos. Pues muchas gracias. Bien, y a continuación voy a pedir que suban, por favor, a Isabel del Olmo y a Laura Martín. Laura Martín es psicóloga de Educar, Ana Isabel del Olmo también lo es, y además ejerce de responsable de coordinación de equipos de esa casa. Aprovecho para anunciaros que al término de su conferencia, de su mesa de debate más bien, daremos paso a una mesa café, a una pausa café de unos 25 minutos más o menos, en que os invitaremos precisamente en el hall a un café y a unos bollos y en fin, pues, sin más dilación os doy los bienes. Te la llamas, preguntas, bueno, yo te la hago si la contestas. Muy bien, pues empezamos entonces tirando la primera piedra. ¿Por qué se dice que el TDAH es muy heterogéneo? Bueno, esta pregunta la hemos planteado porque nos parece muy interesante en nuestro día a día. Nos sigue ocurriendo que desde colegios y profesores nos piden una especie de manual, ¿no? Un prototipo de qué es un TDAH, cómo es, qué hago con él. Es como, bueno,
espera, el TDAH no es un trastorno que se pueda definir de una forma muy concreta, porque como vemos es heterogéneo, porque existen 3 subtipos que a pesar de la sintomatología común definen patrones muy diferentes que es importante que analicemos, sobre todo para enfocar las soluciones también de forma muy específica. Esta falta de información sobre lo que es y lo que no es un TDAH lleva muchas veces a errores y a estereotipos que poco tienen que ver con lo que es la realidad del TDAH y que muchas veces ofende a muchos chavales, incluso a muchos padres que dicen es que mi hijo no es así como están vendiendo por ahí, ¿no? Voy a poner ejemplos para que quede más claro, ¿no? En primer lugar, nos podemos encontrar con un niño, aunque probablemente podría ser también una niña, con un déficit de atención, con un predominio de déficit de atención, un TDAH inatento. Bueno, ¿qué va a pasar a este chico o chica en el aula? Pues que va a pasar totalmente desapercibida, va a ser un poco invisible a ojos de los profesores y también a ojos de sus propios compañeros, ¿no? Va a pasar, no va a destacar ni por aspectos muy positivos ni negativos, va a quedar ahí un poco que muchas veces los profesores ante esta actitud un poco pasiva, la asocian erróneamente, por supuesto, a una falta de motivación, a una falta de interés, incluso a pasotismo, cuando no es así. Son casos que se detectan de forma más tardía y, como he adelantado, es el perfil típico, sobre todo del género femenino, de las chicas. Pero, sin embargo, nos encontramos con otro ejemplo, un TDAH con hiperactividad, que a pesar de que tienen esta sintomatología común, van a aparecer conductas que no tienen nada que ver con el perfil que hemos comentado anteriormente. Son chicos que van a tener muchas dificultades para mantenerse sentados durante las clases, constantemente van a estar moviéndose, teniendo cosas en la mano, rompiendo papelitos, tirándolos, en fin. Evidentemente son sintomatología mucho más manifiesta, mucho más visible, y los profesores suelen detectar mucho antes, ¿no? A veces, y repito, a veces, este tipo de perfiles tienen unos comportamientos quizá inadecuados dentro del aula. Esto lleva a que hay una idea un poco por ahí generalizada de que el TDAH está necesariamente unido a problemas conductuales, cuando no es así. Evidentemente es una consecuencia por las dificultades propias del trastorno, pero en ningún caso tenemos que asociarlo de forma tan directa. Y por último nos podríamos encontrar con un chaval con una sintomatología combinada entre ambos perfiles, ¿no? También vemos que es un trastorno muy heterogéneo porque hay muchos síntomas que, a pesar de ser comunes, se manifiestan de forma muy diferente en unos casos y en otros. La impulsividad, por ejemplo. La impulsividad es un síntoma que aparece en todos los perfiles de TDAH, pero se manifiesta de una manera muy diferente. En algunos casos esta impulsividad es más manifiesta, más conductual. No respetan turnos de palabras, hablan cuando no se les pregunta. A lo mejor en los conflictos sociales suelen ser ciertamente torpes porque precipitan sus respuestas. Vale, eso es una parte de lo que podría manifestar una impulsividad. Pero ¿qué pasa? Que en un perfil, por ejemplo, de tipo inatento, que también son impulsivos, no lo van a reflejar de esta manera. Se va a ver reflejado sobre todo en las tareas académicas. Cuando se enfrentan a un examen, precipitan sus respuestas sin haber hecho realmente una buena reflexión sobre el enunciado. Entonces, aquí cometen bastantes errores. Entonces, por tanto, para resumir un poco la pregunta, nos encontramos ante un trastorno con una realidad muy amplia y al final no podemos encontrar un prototipo único, por así decirlo, que englobe todas las dificultades del TDAH. Tenemos que al final buscar las características concretas del caso que tenemos delante para poder dar una solución específica a la dificultad que tiene y no tanto centrarnos en la sintomatología que viene escrita en un manual, ¿no? Siempre todo esto gracias a la intervención multidisciplinar, que es la que nosotros defendemos y, por supuesto, desde Educar aplicamos como la más efectiva para los casos con TDAH, es decir, una perfecta coordinación entre todas las áreas de influencia del niño, un área familiar, un área escolar,
el profesional que esté trabajando con el chaval, sí que existe, y el propio chaval. Muy interesante. Ya sabéis que esta frase tan manida y tan tópica que dice que el camino al infierno está empezado de buenas intenciones, yo casi diría que el camino al infierno se trata más bien de construir soluciones simples a problemas complejos, y una de esas soluciones simples y erradas es la de pensar que el TDAH es homogéneo, que es algo que acabas de demostrar que efectivamente es completamente falso. Segunda pregunta: ¿en qué puede ayudar la familia al trabajo psicoeducativo? Bien, desde luego es algo fundamental, porque no solo se trata de dar estrategias al niño, sino que la familia también aprende una nueva manera de relacionarse. Voy a destacar 4 puntos. La familia, en primer lugar, sirve para dar apoyo incondicional al menor. El mensaje de pase lo que pase, estoy aquí para ayudarte. La familia es el lugar, el espejo donde ellos se ven reflejados, y por supuesto hay que intentar crear una imagen sana de sí mismos a pesar de las dificultades y a través de la motivación y el refuerzo de cada pequeño logro. En segundo lugar, podríamos decir que la familia tiene la dura pero bonita labor también de aplicar las pautas teóricas en el contexto natural. Considero que hay una diferencia entre estar informados, leer blogs, libros, que es totalmente necesario, y otra, trabajar las pautas en ese propio contexto, en el domicilio. La familia puede detectar qué comportamientos están influyendo, tanto propios como los del niño, para intentar mejorar. Aplicamos la intervención psicoeducativa, sería como la mediación entre la familia y el niño. Por tanto, ellos, vosotros, sois quienes vais modelando cada día a través de las pautas, y justo después de recibirlas, pues el camino hacia conseguir el máximo bienestar de vuestros hijos. Hemos mencionado que apoyo incondicional, aplicamos las pautas en el contexto diario. La tercera idea sería trasladaros que sois vosotros, las familias, quienes desculpabilizáis al menor, pero también a vosotros mismos. En sesión o en el día a día, al final lo que nos encontramos es muchos padres que comentan: es que tengo la culpa por no haberlo detectado antes, esto ya se veía venir, qué mal me siento por cómo le he tratado, fíjate si resulta que, o incluso, es que no cambia, el niño tiene que cambiar. Bueno, pues precisamente el apoyo psicoeducativo ayuda a descargar esa culpa. Cambia el foco radicalmente, porque los padres sí tenéis la responsabilidad de ayudar, pero no sois víctimas de lo que sucede. Por tanto, si me siento culpable, me siento vulnerable, pero si me siento responsable, al final voy a ponerme antes a la acción. Quería resumir que el TDAH, por lo tanto, sería como una dificultad, un conjunto de dificultades que afectan a un conjunto, no solo una dificultad de mi hijo. Al final formamos todos parte de estas circunstancias. Por último, todos los que estamos aquí, desde los que las áreas de influencia del menor, profesores, psicólogos, médicos, las propias familias, nos tenemos que enfrentar al cambio. ¿A qué me refiero? Pues al final darnos cuenta de que lo que para uno sirvió o lo que a mí me enseñaron, pues ahora en este momento concreto no sirve. Hay que saber ver que hay unas necesidades concretas que hay que abordar para, como he comentado antes, maximizar el bienestar de nuestros hijos. Así que el lema sería: ayuda, usa las herramientas necesarias, acompaña y mejora a través del cambio. Siguiente pregunta: ¿por qué es tan importante una correcta comunicación con el colegio? Bueno, esto también Carlos antes no me lo ha ido anticipando. Por supuesto, el colegio es donde los niños pasan entre 6 y 8 horas todos los días, y es donde se empiezan a formar y a construir su propia identidad, no solo a nivel académico y de sus propias competencias, sino también a nivel social, por lo que el contexto del colegio es importantísimo para ellos. ¿Y por qué es fundamental la comunicación en el caso de los TDAH? Bueno, pues en primer lugar porque es donde se ponen de manifiesto los primeros síntomas y las primeras señales de alerta, y esto nos ayudaría a tener una detección precoz de los casos. Y en segundo lugar es porque es el contexto desde donde deben partir las primeras soluciones.
También es fundamental desarrollar con ellos una intervención personalizada. Nosotros muchas veces necesitamos que el colegio nos aporte más información sobre las dificultades que tiene este niño dentro del aula, porque nosotros desde las familias o desde el entorno más cercano al menor podemos ver unas cosas, pero se nos escapan muchas horas del día y ahí necesitamos el apoyo de los colegios que nos den toda esa información. Además, esto de cara a colegios y a profesores, aunque también a familias, me gustaría transmitir la idea de que todos los niños con TDAH necesitan y requieren una mayor supervisión, siempre. ¿Por qué? Por la inmadurez que es propia del trastorno y por estas dificultades en competencias de gestión del tiempo, de planificación y organización. ¿En qué exactamente necesitan esta supervisión? Pues en que alguien revise con ellos si están apuntadas todas las tareas, exámenes, fechas de entrega de trabajos. Luego también esta supervisión la necesitan por las tardes, en cómo planificar su tiempo para que les dé tiempo a hacer todas las tareas. Evidentemente esto es aún más necesario en estos chicos. ¿Esto significa que no haya que promover la autonomía? En absoluto. ¿O que no vayan a poder ser autónomos o no lo sean? Claro que no. La autonomía es básica y desde luego es un objetivo fundamental para nosotros. Yo creo que el error está en dar por hecho que un niño en sexto de primaria tiene que ser autónomo para apuntar sus deberes o en segundo de la ESO para organizarse el estudio por la tarde. No lo podemos dar por hecho. La autonomía es un proceso progresivo que nosotros vemos que se va desarrollando en la medida en la que el menor entiende que es competente y que es capaz de conseguir los resultados que se le piden. Por tanto, tiene que ser un objetivo que nos planteemos a medio y largo plazo, pero por supuesto trabajar en ello. De ahí que sea tan importante priorizar con los colegios y establecer objetivos comunes con las familias, porque nos encontramos que muchas veces la familia quizá está enfocándose en que consiga resultados y notas y demás, y el colegio lo que quiere es que sea autónomo. Y vamos a ver, vamos a centrarnos, vamos a poner unos objetivos comunes para conseguir de aquí a este trimestre y después lo vamos viendo, pero no podemos ir cada uno para nuestro lado. También otro motivo por el que es fundamental la comunicación con el colegio es precisamente para ayudar a estos centros educativos a que tengan más información sobre el trastorno y sobre cómo pueden ayudar a estos chavales, porque al final los colegios ¿qué tienen? Un protocolo de actuación que muchas veces no les es útil porque dicen, es que no sirve todo para todos. Entonces, nuestra aportación en los colegios va a ser de formación y de que, por supuesto, apoyarles en las medidas que pueden ir tomando. Así que, bueno, al final cada uno tenemos que asumir nuestra parcela de responsabilidad en que estos chicos consigan todo lo que se proponen, porque no es una cuestión de culpas, como decía mi compañera, pero sí de responsabilidad. Todas las áreas tienen una parcela de responsabilidad en que ellos consigan todo lo que se proponen. Así que, bueno, motivos más que suficientes para que la comunicación con el colegio sea fluida. Pero claro, como comentaba Carlos, esto tiene que ser bidireccional. Aquí necesitamos el compromiso de ambas partes. Por el nuestro lo tienen, desde luego. Cuarta y última pregunta. Todos los años el temido informe PISA arrea un campanillazo al sistema educativo español en relación a eso que se pretende llamar fracaso escolar. ¿Por qué está tan asociado el fracaso escolar con el TDAH? Bien, lo primero decir que no es causa-efecto. Sí que hay mayor probabilidad de que aparezcan más dificultades en el ámbito escolar, precisamente porque el TDAH tiene afectación cerebral en áreas propias del colegio, como son atención, planificación, razonamiento, manejo de la información, que pertenecen al lóbulo frontal. Además que sumamos que son cortoplacistas, que si ahora no me apetece dejar de jugar para hacer los deberes, no cuento con la capacidad de poder regular mi emoción o ignorarla y regular mi comportamiento hacia nuestro objetivo, el objetivo del niño, que sería ponerme a hacer los deberes y estudiar. ¿Qué añadimos? Pues como ya se ha comentado antes, quizás los colegios siguen en un modo de clases magistrales en las que tenemos que estar prestando atención constantemente, a veces falta de formación del profesorado, incluso si el propio niño si se está distrayendo tiene que darse cuenta de que se está distrayendo y regular su comportamiento. Bueno,
Es cierto que la tendencia de los colegios está cambiando. Hay cada vez más profesores, por suerte, más implicados, con mayor formación y con muchas ganas de ayudar y entender que en las aulas hay gran diversidad. Partimos de aquí. La pregunta era inicial: ¿por qué está asociado el fracaso escolar al TDAH? Bien, yo me planteaba una segunda cuestión y os la traslado ahora a vosotros. ¿Qué significa para vosotros que vuestro hijo o hija sea un fracasado escolar? Bueno, entiendo que pueden aparecer emociones de tristeza, de decepción, incluso de enfado, de ruptura de expectativas futuras. Bien, cuidado, porque si hemos dicho que somos el espejo donde se ven reflejados, quizás tenemos que mirar desde la comprensión y el apoyo y no tanto desde el miedo. Para los chavales, ¿qué significa? Pues asumen esa etiqueta negativa: esto no sirve para nada, yo no valgo. Al final tenemos gran desmotivación y una muy baja autoestima. Por tanto, fracaso escolar no es fracaso en la vida. Tenemos testimonios que luego precisamente lo van a corroborar. Y hablaba mirar desde la comprensión y no desde el miedo. ¿Por qué digo esto? Porque a veces los padres os planteáis que lo que ocurre en el colegio va a ocurrir en la vida. Es que si ahora no entrega los deberes, pues ¿qué va a ser de él en la oficina? Bueno, pues si ahora estamos con 8, 10, 12, 14 años, vamos a ayudarles, vamos a darles estrategias desde ahora para que se puedan ir solventando, pero no trasladarles tanto ese miedo. Yo, por supuesto, a los chavales en sesión, yo no les eximo de sus responsabilidades. Ciertamente hay que trabajar unas competencias, instaurar un hábito, seguir una planificación. Por supuesto, también autoexigencia, autocrítica. Esta planificación, ¿has hecho todo lo que estaba en tu mano? Si es que sí, bien, vas por el buen camino. Si es que no, vamos a analizar juntos las dificultades, pero que sepas que puedes conseguirlo y lo vas a conseguir. Estas jornadas son tan interesantes precisamente porque ayudan a entender todo el abanico que al final nos encontramos cuando tenemos a una persona con TDAH delante. Entonces, está claro, ya estamos terminando, que las personas con TDAH siempre van a presentar mayor dificultad en el ámbito académico, porque hemos dicho que hay afectada atención, planificación, razonamiento, incluso 2 años de desfase madurativo. Fenomenal. También contamos con que tienen mala gestión emocional. ¿Qué hacemos con este panorama? Bien, hemos dicho que íbamos a ser responsables, que no íbamos a ser culpables, que tanto nosotros íbamos a ser responsables como también se lo íbamos a trasladar a nuestros hijos. Por lo que se trata es de trabajar unas correctas técnicas de estudio, y nosotros desde Educat lo planteamos así: trabajamos unas técnicas de estudio que ayudan a un mejor procesamiento de la información. Pero es que no nos podemos quedar ahí, tenemos que hacer un abordaje socioemocional para que no sean marionetas de las emociones, precisamente sean ellos quienes asuman el control de la situación, regulen su emoción para dirigirnos a los objetivos que ellos se plantean. Por último, quiero dejar claro de nuevo que no es causa-efecto, que el fracaso escolar no tiene por qué darse aunque haya un TDAH, pero también en caso de que ocurra puede ser reversible, y que nunca dudemos que cualquier persona, incluidos los TDAH, son personas con pleno desarrollo y que pueden conseguir tantos éxitos como ellos se propongan. Muchas gracias. Gracias a Laura, gracias a Isabel. Momentáneamente levantamos remos, plegamos velas, nos vemos en el café y os rogaría por favor que a menos 10 estuviésemos ya todos aquí sentados. Hasta ahora. De qué es lo que tienes para estudiar, no darle tiempo. ¿Qué?
Seguramente luego nos aparece